Yo soy Débora Friedman, soy coordinadora de redacción en el diario El País, soy docente de comunicación en la Universidad de Montevideo y también soy conductora del podcast A Tu Salud aquí en el diario. El podcast A Tu Salud es el primer podcast que hicimos en el diario El País, es un lenguaje que queríamos explorar desde hace tiempo y nos pareció que un podcast de salud tenía como que los temas de salud por un lado tienen mucho interés en la audiencia, por otro lado se conjugaba que había un interés también comercial de una institución por auspiciarlo y bueno, y se conjugó todo para poder hacerlo. El podcast A Tu Salud está orientado a público en general, o sea, es como, bueno, vos te querés acercar, no sé, a infartos, a Alzheimer, a asma, a alergias del otoño, o sea, está bien como para que una persona que o que le interesa el tema o que le preocupa o que tiene un familiar o que sintió o que se quiere informar, lo escuche. Está hecho en un lenguaje como muy bajado, digamos, a público general, más allá de que son especialistas, pero la idea justamente es que tengan como un abordaje muy poco técnico y mucho más cercano a la gente, y también por eso es que al final de cada episodio lo que nosotros damos son eso, como determinados consejos o cuestiones que te pueden servir, digamos, nada, eso, si tenés asma o si tenés a alguien en tu familia con Alzheimer. Yo creo que A Tu Salud se distingue por un lado en que los temas están elegidos de acuerdo a la población uruguaya. O sea, nosotros hicimos por un lado una búsqueda de los principales problemas de salud que tienen los uruguayos para abordarlo y por otro lado de los temas que más le interesan a nuestra audiencia, la audiencia del país sobre salud, y también tratamos de contestar esas cuestiones que más le interesan. Creo que eso distingue y lo hace como único frente a otros productos que pueden haber. Al ser un podcast atemporal, el proceso es un proceso un poco distinto que el que fuera un podcast como muy atado a la coyuntura. Nosotros lo pensamos todo antes. Primero pensamos, esto que iba a ser un podcast de salud, después que pensamos, hicimos esa investigación sobre los temas para definir los temas y después pensamos la estructura. O sea, todos los episodios tienen la misma estructura, todos empiezan con un testimonio de alguien que padeció ese problema o dolencia de la que estamos hablando, todos hablan de las causas, todos explican el problema, todos hablan del tratamiento y todos al final dan consejos. Eso por un lado, después buscamos información, consultamos expertos y bueno, y a partir de ahí fue que armamos el guión del podcast. Lo que hicimos después de tener esa lista de temas fue para cada tema elegir especialistas. Algunos ya los teníamos elegidos porque son fuentes habituales del diario para determinados temas. Otros, el Hospital Británico, que es el auspiciante del podcast, nos dio, digamos, una lista de especialistas que también podíamos consultar y otros tuvimos que, por supuesto, ponernos a buscar. Y ahí nuestra productora, que es Rosalía Sousa, tuvo una parte central en el armado del guión y en buscar los testimonios, que tener, digamos, que una persona contando en primera persona que había, no sé, yo soy asmático y así vivo el asma, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese scouting y esa búsqueda y el grabar ese testimonio lo hizo Rosalía. A nivel personal, para mí es un proyecto que me trajo muchos retos. Por un lado, es un lenguaje nuevo, como te decía, que estamos explorando en el diario y eso, bueno, tiene un desafío y más a nivel personal. O sea, yo había hecho un poco de radio en El Espectador hace unos cuantos años, pero no es un lenguaje en el que me sienta tan cómoda o que domine tanto como la escritura, por ejemplo. Entonces, bueno, fue un reto el comunicarme y el adaptarme a ese lenguaje. El feedback que tuvimos fue muy bueno. Tuvimos buena repercusión en redes sociales y también tuvimos buena repercusión a nivel de... abrimos un mail para el podcast para que la gente se pudiera comunicar y también tuvimos varios comentarios y también dentro de la comunidad médica, como que fue un producto que más allá de que también tuvo buena audiencia para lo que nosotros esperábamos, o sea, cumplió las expectativas, tuvo un buen feedback. Y nos pareció que A Tu Salud era un producto que tenía algunas características, también porque tiene una edición muy cuidada, tiene los expertos que no aparecen como entrevistados en el momento, sino que son entrevistados y editados antes. Como que era un producto que tenía varios atributos y que podía ser elegible para
quizás para concursar. Y bueno, ahí lo que tuvimos que hacer en realidad fue llenar toda una postulación, un formulario que implica, bueno, que desde cómo es el proyecto, qué audiencia tiene, cuál es el alcance, cómo lo distribuimos, y varias preguntas. Y bueno, y a partir de ahí nos presentamos y bueno, y el viernes pasado nos avisaron que estamos entre los 3 finalistas. A futuro estamos pensando en hacer una segunda temporada de este podcast A Tu Salud. Ya tenemos los temas elegidos. En realidad, cuando elegimos esos primeros temas, en realidad no elegimos 10, que son los que ya se hicieron, elegimos 20. Hicimos como para que quedaran también como balanceados los temas, entonces ya los tenemos elegidos y la idea es el año que viene poder hacer una segunda temporada. Y a su vez, después de A Tu Salud, nosotros ya tenemos un segundo podcast que se llama La Semana Explicada, que donde Sebastián Cabrera, que es el editor del Que Pasa, todas las semanas analiza como un tema en profundidad. Y pensamos en tener sumar nuevos podcasts a la oferta.